Amén. Capítulo 10, versículo 46 hacia adelante. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer hasta el versículo 52. Amén. Amén. Y le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Palabra del Dios Todopoderoso. Amén. Dios bendiga la lectura de la palabra. Dios bendiga a nuestro obispo. Amén. Que ha estado aquí con nosotros en este momento, pero él ahora se va. Me deja sola. Amén. Así que Dios bendiga al obispo. Gloria al Señor. El ciego Bartimeo recibe la vista. Dice este capítulo del libro de Marcos 10, 46. Amén. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Gloria al Señor. Este ciego que estaba ahí mendigando, alabado sea el nombre del Señor, como él era ciego, claro, él estaba ahí, pedía limosna a la gente en el camino. Santo es el nombre del Señor. Un hombre que vivía de la caridad de la gente. Un hombre que su ceguera le servía a él para poder tener ganancias, tal vez para poder vivir. Él vivía de lo que la gente le podía dar. Alabado sea el nombre del Señor. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él empezó a dar voces, o sea que empezó a gritar. Cuando supo que nuestro Señor Jesucristo iba pasando por el camino, él se decidió a gritar y a llamar la atención de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Él ya tenía conocimiento de quién era Jesús. Por eso él, cuando supo de que era Jesús el que iba pasando por ahí, él tiene que haber sabido de que Jesús hacía milagros, que hacía sanidades, que hacía prodigio, que levantaba a los muertos, y una infinidad de milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando él anduvo aquí en esta tierra. Bartimeo, él se había enterado de que era lo que Jesús hacía. Entonces, cuando él cuando él escuchó de que Jesús iba pasando por ese camino, él se decidió a llamarlo. Gloria al Señor. No sé qué me pasa. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso clame usted para que Dios me use. Alabado sea el nombre del Señor. Y él se dispuso a llamar la atención del Señor, a llamarle y a gritarle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Todos nosotros tenemos conocimiento de quién es Jesús. Qué proezas, qué grandes cosas hizo Jesús en esta tierra. Todos tenemos conocimiento de aquello, muchos de nosotros. Y nosotros sabemos que si nosotros invocamos su santo nombre, si nosotros estamos en sus caminos, nosotros podemos también conseguir grandes milagros de parte de Dios sobre nuestra vida. Y muchos de nosotros somos un milagro de Dios, porque Dios nos ha sanado de cosas grandes. Y el milagro más grande que Dios hizo en cada uno de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo es que nos rescató de muerte a vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y muchos le reprendían para que callase,
Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Yo aquí puedo leer, iglesia amada, y puedo entender. Bartimeo era un hombre que, como le digo, vivía de limosna, vivía de lo que la gente le podía dar. Y él aquí dice que cuando le pide a Jesús qué es lo que él podía hacer por él, le dijo que recobre la vista. Recobrar la vista, o sea que él ya había tenido vista, él había visto antes, pero la perdió de una u otra forma. Santo es el nombre del Señor. Y él quería recobrar la vista. Y así, iglesia amada, muchos de nosotros en el Evangelio, que estando dentro de la iglesia, y muchos que sirvieron al Señor ahora están fuera de la iglesia, que tenían una vista espiritual donde podíamos ver maravillas que el mundo con sus ojos naturales no las veía, nosotros más sí las vemos por misericordia de Dios, porque Dios ha dado una vista espiritual, porque cuando nosotros tenemos a un Dios maravilloso como nuestro Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, a nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo y su amado Espíritu Santo en nosotros, iglesia amada, nosotros podemos tener experiencias sobrenaturales. Hemos podido tener experiencias que en el mundo no las hubiésemos visto jamás y tenido jamás. Pero hay gente que se detuvo en el camino, gente que se detuvo en el andar, que tal vez cayó en una religiosidad, gente que tal vez por admirar el error de un hermano, el error de un pastor, decidió salirse de la iglesia y está afuera. Gente que tal vez entró, no sé, el costumbrismo, el afán, como estamos diciendo, hace días atrás que entró dentro de la iglesia, ha perdido la vista espiritual, porque se ha dejado estar. No se está buscando la presencia de Dios como se buscaba antes. Santo es el nombre del Señor. Hoy podía escuchar a Harrigan en la mañana, donde contaba un testimonio milagroso de unos siervos en su país, República Dominicana, de unos hombres y mujeres poderosos en las manos del Señor, que hicieron cada uno de los prodigios que nuestro Señor Jesucristo hizo en la tierra. Ellos lo hicieron cuando estuvieron en vida, porque ya partieron la presencia del Señor. Y decía que hay una estadística que antes la gente oraba 8, 9, 11 horas, la gente se arrodillaba a orar, y ahora 15, 20, a más, una hora, y ya es demasiado. Entonces, ¿qué está pasando? Que la gente no está provocando al Señor. Y nosotros lo que queremos ahora es provocar la presencia del Señor. En cuanto en ayuno, en oración. Santo es el nombre del Señor. Aquí dice Harrigan que él le preguntó cuando fueron a sepultar a uno de esos grandes varones de Dios. Le preguntaba a un pastor, le decía, porque él era un muchacho cuando fue todo esto, un niño, dice 16, 17 años. Y decía que le preguntaba, pastor, ¿será que era de apellido Silva? Le dice, ¿será que el pastor Silva hizo tantos prodigios? Y el pastor se baja del vehículo donde estaba y le dice, te voy a contar. Y le dijo, él estuvo en la Universidad Boa. Y él dijo, Boa, ¿qué universidad es esa? La universidad de la Biblia, de la oración y el ayuno. Alabado sea el nombre del Señor. Qué terrible y qué tremendo es estar de consagrarse para el Señor, buscando la palabra de Dios, en estar leyendo su escritura, estar orando, iglesia amada, y estar ayunando. Estos tres hacen un complemento tan grande y tan fuerte que podemos provocar algo tremendo, como este ciego Bartimeo, que con su grito empezó a provocar algo sobre su vida. Provocó a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ni siquiera lo miró. Tal vez miró que estaba un ciego ahí mendigando, pero pasó. Y pasó sin tomarle en cuenta. Pero este ciego provocó algo en él. Empezó a gritarle, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y así tenemos que nosotros hoy, a iglesia amada, de provocar la presencia de Dios en nuestras vidas. Provocarle, como decía ahí en la Biblia, leyendo la palabra del Señor, buscándole la lectura, escudriñando la palabra del Señor, orando sin cesar, orar de madrugada, orando sin cesar, como dice la palabra del Señor.
y estar ayunando. Dice el Señor en su palabra, orar y velar en todo tiempo. Así es como debemos nosotros estar, orando y velando en todo tiempo, iglesia amada, buscando el rostro de Dios, buscando la presencia del Señor, buscando una intimidad con Dios, provocando la presencia de Dios para nuestras vidas. Es lo que está provocando el pueblo el día de hoy, porque se está ayunando, se está orando, se está provocando algo dentro de la iglesia. Ayer lo podíamos ver en el coro está buscando el rostro de Dios, está buscando la presencia del Señor. Se está provocando algo grande. Y los jóvenes, iglesia amada, porque casi la mayoría de los que están en el coro son jóvenes que están también, participan en el coro, están participando los jóvenes, están haciendo vigilias de oración, ellos están moviendo la presencia del Señor, se están predicando, están saliendo a la calle a predicar. O sea, que están provocando presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros le podamos provocar como este ciego Bartimeo, que provocó a nuestro Señor Jesucristo, porque Él iba pasando, ni siquiera tenía pensado detenerse tal vez a hacer algo, Él iba con un destino. Pero este varón empezó a gritar y provocó la presencia de Dios, provocó a nuestro Señor Jesucristo para que Él fuera y lo llamara. ¿No sería lindo que nosotros provocáramos al Señor, iglesia? Que pudiésemos provocar a nuestro Dios Todopoderoso y decirle al Señor, cuando Él ya preste atención, ¿qué quieres que haga? Que recobremos la vista, que recobremos aquella vista que perdimos, iglesia amada. Aquello cuando nosotros todo lo veíamos, donde nosotros creíamos, Padre, alabado sea el nombre del Señor, que creíamos al Padre a través de su palabra, todo lo que su palabra dice, que creíamos como niños todo lo que Él dice a través de su palabra, no cuestionábamos nada de lo que está dicho, porque cuántas veces yo he escuchado cuando le dicen y le consultan al obispo, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitía que gente muriera? ¿Por qué permitía que murieran pueblos enteros, niños, hasta mujeres embarazadas, los animales, a todos los mataban? ¿Por qué permitía eso? ¿Por qué preguntamos nosotros si Dios es perfecto? Pero cuando nosotros tenemos esa vista espiritual, iglesia amada, cuando tenemos abiertos los ojos de Dios, nosotros no preguntamos nada, aceptamos lo que Él hizo, porque Dios nos da un conocimiento especial. Muchas veces nos dicen, ¿por qué muere? Si Dios existiera, ¿por qué permite que esa gente, que en aquellos países que están muriendo, tanta gente que mueren de miles, en terremotos, en maremotos? Alabado sea el nombre del Señor. Los tsunamis, accidentes tremendos de ferrocarril y muere mucha gente. Los niños que mueren de hambre en África. ¿Por qué Dios lo permite? Porque ellos no alaban a Dios. Ellos sacaron a Dios de sus vidas, de sus naciones, lo sacaron. Dios no está con ellos porque ellos lo desecharon. Por eso pasan todas esas cosas, toda esa tremenda tragedia en aquellos países. Gente que muere, miles de personas murieron en ese terremoto en Turquía. ¿Por qué? Porque ellos no adoran a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros conocemos de un Dios grande, todopoderoso. Todos tenemos el conocimiento del Dios que nosotros alabamos y bendecimos. Podemos conocer sus grandes proezas a través de su palabra. Conocemos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos su Espíritu Santo. Pero falta que nosotros le provoquemos a ello, iglesia. Provocar de llamar su atención, de llamarle su atención orando, alabando y bendiciendo su nombre. Aquí dice que cuando Bartimeo empezó a gritar, la gente le decía que se callase. ¿Y cuántos de los que estamos en la iglesia? Yo soy una gritona, a mí me gusta gritar, me gusta llamar y provocar la presencia del Señor. Y hay muchos que también lo hacen, pero hay gente que no le gusta. Pero a mí no me importa, porque yo estoy gritando, yo estoy llamando la atención de su presencia, yo estoy llamando la presencia del Señor. Y sé que mi hermana, mis hermanos que también lo hacen, también quieren lo mismo, llamar la presencia del Señor. O sea, ¿qué estamos haciendo? Provocando algo en la presencia de Dios, iglesia amada. Hay gente que se avergüenza de gritar un gloria a Dios. Hay gente que se avergüenza de decir un aleluya. Hay gente que se avergüenza de decirle gracias Dios, o decirle te amo Dios. Se avergüenza de gritarlo porque cree que lo van a mirar como un bicho raro. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué te importa cómo te mire la gente? ¿Qué te importa que te mire el hermano, te mire mal? O que se corra de tu lado porque tú estás gritando. No importa. Pero tú estás provocando a Dios para que a ti te toque. Porque cuántas veces nosotros le gritamos un gloria a Dios con toda el alma,
Gritamos un aleluya con toda el alma, como dice mi hermana María Paz, desde el fondo del estómago que sale hacia afuera para llamar la atención del Señor. Y nosotros, Dios nos toca. Sentimos su presencia. ¿Por qué? Porque provocamos. Y eso es lo que Él quiere en este tiempo, iglesia, que nosotros podamos provocar su presencia, que le podamos llamar su atención, que no importa que la gente te diga cállese, está interrumpiendo, mientras no estemos gritando en la palabra, iglesia amada, interrumpiendo el mensaje que habla la profeta mayor, pero mientras nosotros estamos alabando, cantando una alabanza, adorando al Señor en una oración, gritar un gloria a Dios, un aleluya, que nadie te lo quite. Estás provocando la presencia del Señor para que descienda y toque por misericordia nuestras vidas, porque para que por misericordia se mueva de en medio del pueblo, para que por misericordia Dios empiece a ministrar y obrar en medio del pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Los jóvenes están provocando a Dios. Las Dorcas también tienen que provocar a Dios. Los niños también tienen que provocar a Dios. Y la iglesia en sí también tiene que provocar a Dios. Llamemos su atención y digámosle al Señor, queremos recobrar esa vista que antes todo lo veíamos, iglesia amada, y ahora solamente nos hemos preocupado de estar mirando al hermano, a la hermana, quien llegó, no llegó. Mira los niños como corren, que se pasean de un lugar a otro, que sacó el teléfono, que están conversando y sacamos la mirada del blanco perfecto y la mirada la tenemos puesta en las cosas terrenales y no estamos mirando el blanco perfecto que se llama Jesucristo. No estamos mirando con los ojos que Dios quiere que miremos, iglesia amada. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué te importa a ti que el hermano se pare 20, 30 veces? Allá Él. Pero tú llama y provoca a Dios, su presencia, su Santo Espíritu. Llamemos la presencia de Dios. Seamos como este ciego Bartimeo, que no le importó que la gente le callara. Él empezó a gritar y a gritar y a gritar hasta que llamó la atención de nuestro Señor Jesucristo. Y así tenemos que hacerlo nosotros. Llamemos la atención del Señor. Mi hija decía que hoy empezó a orar dentro ahí donde está viviendo solita. Empezó a orar y provocó algo, que Dios vino y la visitó y estaba ahí con ella. Su Espíritu Santo está ahí con ella. ¿Por qué? Porque ella provocó su presencia. En una oración que tal vez simplemente ella se arrodilló a orar delante de Dios, pero empezó a sentir algo fuerte y empezó a provocar y llamó la presencia de su Espíritu Santo. Y se movió y despertó su presencia. Y empezó a manifestarse en ella. Y así en cada uno de nosotros tenemos que provocar, tal vez, como le decían delante, iglesia, tal vez no es orar grupalmente, tal vez tenemos que encerrarnos en una habitación y orar en la presencia de Dios, teniendo tú y yo con Dios, de no pararnos de esa oración hasta llamar su atención, Qué importante, iglesia amada, que podamos llamar la atención de su presencia. Dice que aquí cuando el ciego se fueron y cuando Jesús le dijo, vayan, llamen, tráiganlo, dice que él sacó su manta que tenía, los largó lejos. Y así tenemos que nosotros soltar esa manta de queja, esa manta del pobrecito, esa manta de lamentaciones, esa manta de que mira las cosas que yo estoy pasando. Esa manta usted bótela, láncela lejos y párese y vaya a provocar al Señor. Llame la presencia del Señor. Es el tiempo, iglesia amada, que debemos provocar a nuestro Señor Jesucristo, provocar la presencia de Dios en nuestra vida, en todo nuestro ser. Alabado sea su nombre. Queremos ver grandes proezas, queremos ver grandes milagros, queremos ver las sanidades que Dios dijo que iba a hacer. Pero si nosotros seguimos sentados en una silla mirando lo que el otro está haciendo y usted se queda guardando silencio, callado, viendo lo que el otro está provocando y usted no está haciendo nada, no va a haber nada. Va a seguir como ese ciego que no dijo nunca nada, se quedó callado. Vamos a seguir ciegos. No, pero nosotros tenemos que recobrar esa vista, iglesia. Recobremos la vista espiritual para que veamos por fe lo que Dios está haciendo dentro de la iglesia, cómo se pasea, cómo se mueve, cómo quiere tocar vida, cómo quiere tocar corazones. Provoquemos su presencia, provoquemos al Espíritu Santo. Seamos como el ciego Bartimeo. Llamémosle hasta que Él venga y preste atención cuando nosotros estamos llamándole. Cuando le llamamos por su nombre. Él es un Dios verdadero. Esto no es una historia, es algo que aconteció.
Mucha gente dice, ese libro lo escribió el hombre. Sí, el hombre lo escribió, pero inspirado por el Espíritu Santo. Inspirado por el Espíritu Santo. Estas son vivencias que cada uno pudo tener con Jesús y la han compartido para que nosotros hoy las podamos leer y poder decir, yo también quiero vivir esto, yo también quiero tener esta experiencia, yo también quiero vivir esto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué vamos a hacer ahora, iglesia? ¿Vamos a quedarnos sentados en la silla? ¿Nos vamos a quedar quietos? ¿Vamos a seguir conforme con lo que estamos viviendo nomás? ¿O queremos provocar algo más grande dentro de la iglesia? Dios es de cosas nuevas. Él todos los días tiene cosas nuevas para nosotros. Y el que se quedó en el pasado es porque no está llamando la atención. El que se conformó con lo que vivió. Tal vez vio un milagro y ya con eso se conformó. Tal vez vio una sanidad y ya se conformó. Tal vez vio que Dios lo hizo danzar y ya con eso se conformó. No, nosotros no tenemos que conformarnos con lo que Él nos dio. Aún más tenemos que anhelar. Porque tiene cosas grandes para nosotros, muy grandes para darnos, iglesia. Pero somos nosotros que tenemos que llamar su atención. Somos nosotros que tenemos que provocar eso en cada uno de nosotros. Provocar un milagro, que despertemos, que recobremos la vista. Provoquemos al Señor para recobrar esa vista espiritual. Provoquemos al Señor para que recobre vida en nuestro espíritu. Que pueda recobrar vida en nuestras vidas. Todo esto que está seco pueda recobrar vida, iglesia. Yo sirvo a un Dios que hace grandes cosas. Conozco al Dios de los milagros. Conozco al Dios que hace milagros, sanidades, que levanta muertos. Ese es el Dios que yo conozco. Y mi intención ahora es vivir algo tremendo en la presencia de Dios. Yo le digo al Señor, yo quiero vivir algo sobrenatural en su presencia. Pero es algo que yo anhelo para mí y para la iglesia. Yo no sé lo que usted quiere. Si usted ya se conformó, ya está bien, ya está tranquilo, está feliz con lo que vivió, siga así. Pero aquel que quiere seguir adelante, provocando más al Señor, de que Dios se mueva de una forma tremenda, empiece a orar, empecemos a orar, oremos de madrugada, oremos en la mañana, oremos a mediodía, oremos en la tarde, oremos en la noche. Cada vez que usted sienta ganas de orar, sea lo que esté haciendo, nosotros dueñas de casa cocinando, tal vez pelando papas, teniendo una olla prendida, apagamos la olla, dejamos las papas sin pelar y nos vamos a orar. Tal vez no te voy a decir ora 1 hora, 2 horas, no. Tal vez son 10 minutos, 15 minutos, pero una oración intensa delante de la presencia del Señor, de la cual tú vas a llamar su atención. Cuando hay una oración, iglesia amada, de todo corazón, una oración con humillación delante del Señor, tal vez puede durar hasta 10 minutos, pero tú vas a llamar su atención y vas a sentir la presencia del Señor y te vas a sentir lleno y pleno y plena. Y ya con eso lo hemos conseguido. Pero hay gente que puede llevar 1 hora, 2 horas orando. Y si lo está haciendo porque le dijeron tiene que orar esa hora, y no hay una oración intensa, no hay una oración con humillación, no hay una oración con un corazón sincero delante de Dios, con un corazón abierto a Dios, va a ser una oración perdida y esas horas perdidas. La oración nuestra tiene que ser una oración intensa, una oración con convicción, una oración que nosotros nos vamos a arrodillar y le pedimos al Señor, quiero sentir tu presencia. Decirle, Señor, no me quiero parar hasta no sentir tu presencia. Una oración que vamos a llamar la atención del Señor. Así como Bartimeo sintió y escuchó de que él iba pasando por el camino, nosotros vamos a llamar su atención gritándole al Señor, Señor, aquí estoy. Pon tu mirada en mí, quiero sentir tu presencia, quiero sentir que me toques, quiero sentir tu abrazo, quiero sentir que me amas, quiero sentir, Señor amado, que soy algo para ti. Cuando nosotros empezamos a orar de esa forma, algo tremendo empieza a ocurrir en nuestras vidas, pero falta la disponibilidad de disponernos en el Señor. El tiempo, iglesia amada, se pierde, el tiempo no se recupera y nosotros hemos perdido un tiempo valioso. Tremendo tiempo, un tiempo que ya no lo vamos a recuperar. Se perdió un tiempo que jamás lo vamos a recuperar. Y nos vamos a dar cuenta
Qué tiempo valioso perdimos de no llamar su atención, de no buscarle como Él quiere que le busquemos, de no estar buscando su presencia, su rostro. Yo le invito, empecemos a llamar la atención de Dios, provoquemos al Señor, que tal vez ni siquiera tiene pensado en pasar a hacer un milagro, a hacer una sanidad, que ni siquiera tal vez quiera tocar un corazón y quiera seguir pasar de largo, pero provoquémoslo para que Él nos mire y nos llame a su presencia y nos toque y haga algo maravilloso en nuestra vida. Toquemos al Señor, iglesia, como esa mujer que tocó el manto, el borde de su manto, una mujer que sabía que si la gente se daba cuenta de que ella iba en medio, la podrían apedrear, la podían matar, porque ella no era digna de estar ahí. Ella no podía acercarse a la gente, pero ella fue y provocó algo, arriesgó su vida para provocar algo sobre ella, y lo provocó al Señor. El Señor, sin darse cuenta, sintió que poder había salido de Él, porque esa mujer lo tocó con tanta fe que provocó un milagro sobre su vida. Así seamos nosotros, provoquemos un milagro en nosotros, que aquello que estaba muerto, que aquello que estaba seco hoy recobre vida en nosotros. Provoquemos al Señor, iglesia, provoquemos su presencia, provoquemos su Espíritu Santo sobre nosotros, provoquemos que Él nos mire. Alabado sea el nombre del Señor, y de que nos tenga en alta estima, iglesia, de que nos mire y que diga: oh, grande es tu fe. Porque no, tal vez ni siquiera Él no tenía pensado en mirarnos, pero llamamos su atención y provoquemos al Señor. Depende de cada uno de nosotros. Esto es algo personal. Yo tengo que llamar su atención. Usted tiene que llamar la atención del Señor. Dispóngase a llamar su atención. Provoquemos al Señor. Provoquémosle. Muchas veces podemos leer a través de la palabra del Señor que Él pasaba, Él iba con una dirección, pero algo le provocaba a aquella mujer que iba a enterrar a su hijo. Jesús iba pasando. Él ni siquiera tenía pensado en ir y resucitar al hijo de esta mujer, pero algo le provocó esa mujer a él. Esa mujer algo provocó que Él se acercó y resucitó a su hijo. Él iba de camino, pero esa mujer algo hizo que provocó a Jesús. Y Él se acercó y hizo un milagro. Su hijo lo levantó. Ya lo iban a enterrar, pero ahí Dios lo resucitó. Qué maravilloso, iglesia. Maravilloso. Cosas hermosas, tremendas, que podemos hacer si provocamos a Dios. Podemos hacer provocar un milagro. Que Dios haga un milagro en una vida. Que tal vez Dios ni siquiera tiene pensado en acercarse y hacer un milagro en aquella vida, pero si nosotros le provocamos, Él lo puede hacer. Hacer una sanidad en alguien, pero si nosotros le provocamos, Él puede hacer una sanidad en aquella persona. Que Dios pueda llevar una vida de muerte a vida, de nosotros de provocar a Dios, provocar a Jesús, para que Él pueda mirar con ojos de amor a una persona que ya su alma ya está perdida, pero Dios puede mirarle y puede rescatarle. Eso podemos hacer nosotros, no solamente por nosotros. Nosotros podemos provocar para que Dios pueda obrar en otra vida, pueda hacer una obra en otro lugar. Nosotros podemos provocar a nuestro Señor. Nosotros sí, usted, yo, podemos provocar para que Dios haga algo en nuestra vida. Como los guerreros de oración, nos piden oraciones por personas que nosotros ni siquiera conocemos, pero se ora, o sea que estamos provocando al Señor para que Dios haga un milagro en alguien que ni siquiera conocemos. Ese es el Dios que nosotros alabamos, el Dios que nosotros servimos, que a Él se le provoca. Provoquémosle como provocó Bartimeo. Nuestro Señor iba de camino. Él no iba con ese destino de ir y darle vista al ciego, no. Él iba de camino, ya iba de salida. Pero este ciego empezó a gritar y llamó la atención de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere llamar la atención del Señor? ¿Estamos dispuestos de llamar la atención del Señor? ¿Queremos provocar que Dios haga algo grande?
en la iglesia, con nosotros, en nuestro hogar. Provoquémosle. Provoquémosle. Conocía días atrás el testimonio de una mujer que ella solamente servía al Señor, pero en su Biblia llevaba fotos de todos, su esposo, sus hijos. Llevaba la foto dentro de la Biblia. Y ella llegaba y se sentaba, abría la Biblia, y en cada una de esas sillas que estaban al lado de ella decía: ahí está mi esposo, están mis hijos, mis hijas. Ahí estaba. Ella solamente no le contó a nadie. Ella iba y cada día que iba a los servicios, ella decía: aquí está mi familia, Señor, aquí va mi esposo, aquí van mis hijos, aquí van mis hijas. Calladita, ella no le contó a nadie, no le contó a los pastores, no le contó a nadie. Ella sola empezó a provocar al Señor. Y cada día que ella empezaba a alabar el nombre del Señor, cerraba la Biblia, levantaba la Biblia con toda la foto arriba y cantaba alabanza, porque toda su familia estaba alabando el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros sufrimos porque no tenemos a los que queremos tener a nuestro lado, como hijos, padres, hermanos? No los tenemos al lado. Y hay una forma de provocar al Señor, como hacía esta mujer. Empezó a provocar, sola. Ella no le pidió a nadie que le ayudara a orar, sino que sola empezó a provocar, con fotos de su familia, y empezó a provocar al Señor. Y Dios empezó a traer a su esposo y a cada uno de sus hijos. Y cuando ella vio a todos sus hijos sirviendo al Señor, ella dio el testimonio de lo que hizo. Fue provocar la presencia del Señor. Aleluya. Es solo eso, es provocar un milagro, Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, provocar. Empiece usted, aunque te digan loco, aunque te digan loca, empieza a provocar al Señor con un milagro en tu familia. Aquellos que no quieren entender, haz tú como esta mujer hizo. Empezó ahí a llevar, y por fe lo sentaba a su lado. Por fe ellos adoraban con ella. ¿Y cómo provocó? Dios le respondió. Alabado sea el nombre del Señor. Maravilloso y hermoso testimonio. Es así como tenemos que provocar al Señor, por fe. Aunque nada lo vemos, aunque para el mundo es difícil, para el mundo no, jamás va a ser. Para nosotros sí tiene que ser, porque nosotros servimos al Dios de los milagros, servimos al Dios de los prodigios, al Dios de lo imposible servimos nosotros. Empecemos a provocar la presencia del Señor, iglesia. Provóquelo en su hogar, provóquelo. Empiece a provocar. Hay gente que provoca a Dios para ira, para contienda, para enojo. No, nosotros tenemos que provocarlo para lo bueno. No seamos como aquellos que provocan a Dios para ira. Provoquemos al Señor para lo bueno, para bendición, para milagro, para sanidades, para que Dios haga grandes cosas en cada uno de nosotros. Y sobre todo en la iglesia amada, donde todos van a recibir. Alabado sea su nombre. Seamos como este ciego y sáquese, bote ese manto que tiene dolor, que tiene tristeza, que tiene imposible, que tiene el pobrecito. Lance ese manto lejos, sáquelo, así como lo lanzó este ciego, lo tiró lejos. Antes de recobrar la vista, ya se despojó de todo aquello que lo tenía ahí sumido, como un mendigo. Él se sacudió, lo sacó, lo lanzó lejos y corrió a la presencia del Señor. Así hagámoslo nosotros. Saquemos ese manto de duda, ese manto de incertidumbre, de que para mí no, sáquese y bótelo lejos y corramos a la presencia del Señor. Y seamos como este ciego, provocando la presencia de Dios en nuestras vidas. Provoquemos un milagro en nuestro hogar, provoquemos un milagro en nuestro vecindad o villa, condominio, donde usted viva, en los colegios de los niños. Provoquemos al Señor para que Dios haga algo grande. Hace muchos años atrás, nosotros vimos una película con el obispo y era un testimonio, era una película verídica, era un testimonio, donde había un varón que él hacía aseo en ese colegio, pero él era cristiano, y él por fe, todas las mañanas, antes de que llegaran los alumnos al colegio, él empezaba
a orar por todo el colegio, sala por sala, bloque por bloque. Él empezó a orar con una fe para que Dios tocara a todas esas personas que estaban adentro. Y empezó a orar y empezó a provocar a Dios, empezó a provocar que un profesor, 2 profesores, 3 profesores, y empezaron todos a buscar a Dios. Se empezó a ver el mover de Dios. Pasó que un día en una clase de religión estaban todos los muchachos llorándose por la presencia del Señor, pidiéndose perdón uno con otro. Otros salían corriendo a pedirle perdón a los papás y empezaron a provocar a Dios, y empezó a moverse la presencia de Dios en ese colegio, y servían al Señor, daban gracias a Dios por todo. Es así como Dios quiere que hagamos nosotros. Nosotros como padres, orar por esos colegios de nuestros hijos donde ellos están estudiando, para que Dios empiece también a tocar a esos niños, a esos profesores, a esos padres. Hagamos algo, provoquemos al Señor. Es algo que de nosotros, iglesia amada, que lo podemos hacer. Nosotros podemos por fe empezar a provocar algo. Hágalo en su barrio, hágalo en su casa, hágalo en la casa de su familia. Tal vez usted va a llegar de visita, pero sin que ellos se den cuenta, empiece a orar por habitaciones, empiece a orar por su mesa, empiece a orar por esa casa, para que la presencia de Dios empiece a manifestarse en aquel lugar, y para que puedan esas personas tener la oportunidad de conocer a Dios. Es así como se provoca a Dios. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Provoquemos al Señor, iglesia amada, para que Él descienda sobre nuestra vida, para que Él descienda en nuestro hogar, descienda en nuestros alrededores, para que podamos ver el mover de Dios, para que Dios haga algo grande en nuestra ciudad, en nuestro país. Eso depende de este pueblo, del pueblo de Dios. Nosotros, usted, iglesia amada, nosotros somos el pueblo de Dios, y somos nosotros que tenemos que provocar algo grande, para que Dios ponga gente con sabiduría, con temor de Dios, a presidir a un país, para gobernar un país, para poder poner buenas personas con temor de Dios a presidir un país, para que nuestro país sea diferente. Somos nosotros en oración, por fe, empezar a tomarnos el lugar que el enemigo nos ha arrebatado. Empecemos a provocar a Dios para que Dios empiece a arrebatar aquellos lugares que el enemigo ha arrebatado. Las esquinas donde se predicaba el Evangelio, las plazas donde se predicaba el Evangelio, que ahora están la gente drogadicta, donde están los homosexuales, las lesbianas, y la gente está predicando, los hermanos están predicando, y ellos se arrebatan contra ellos, empiezan a agredirlos, a insultarlos. ¿Por qué? Porque nosotros les dimos lugar. Porque nosotros no peleamos esa batalla, sino que nos dejamos, ya no nos vamos a molestar, y se está perdiendo la predicación en la calle, ya no se está predicando la palabra de Dios en la esquina, en las plazas. ¿Por qué qué? Tienen miedo de salir a predicar, porque los insultan, porque los agreden, los golpean. Pero empecemos a arrebatar el lugar que el enemigo ha quitado, iglesia. Esa esquina donde se predicaba todos los domingos. Empecemos a arrebatar el lugar que el enemigo nos quitó, por nuestra pereza, por nuestra religiosidad, por nuestra cobardía. Alabado sea el nombre del Señor. Y empecemos nosotros, por fe, empezar a orar para quitar ese lugar al enemigo y empezar a predicar la palabra del Señor como se demanda. Ir por el mundo y predicar mi evangelio. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Empiece a provocar al Señor para que grandes cosas empiecen a ocurrir en su hogar, en su familia, en el lugar de trabajo, en la iglesia. Que Dios les bendiga. De aquí siento de hablar de la palabra del Señor. Dios les bendiga y les guarde, iglesia amada, a cada uno de ustedes. La presencia del Señor sea manifestándose en cada uno de los que está buscando de todo corazón al Señor, que pueda ser manifestado en cada uno. Y Dios sea sorprendiéndole a cada uno. Amén. Voy a buscar una alabanza para que podamos. Amén. Y empieza a orar. Empieza a provocar. Empieza a provocar al Señor. Señor. Y sea sincero con Dios, decirle: Señor, te fallé, me equivoqué, dejé que entrara la pereza, la religiosidad, el costumbrismo, el afán, el conformismo. Dígale al Señor, abre su corazón y sea sincero con Él, pero dígale: hoy yo quiero llamar tu atención, quiero provocar un milagro en mi vida nuevamente. Que Dios nos bendiga.